Buen día, República Oriental del Uruguay. Buen día a todos, ¿eh? Buen día, ¿cómo están? Espero se encuentren bien, comenzando una semana, una nueva semana, ya de este mes de septiembre, 5 de septiembre del 2022. De a poco vamos acercándonos a fin de año, impresionante. Bueno, hoy voy a aprovechar este programa, te digo a vos que también me estás mirando ahora por video, seguro que me estás mirando ya grabado. Estamos saliendo en vivo por CX30 Radio Nacional 11:30 AM por aire, radionacional.com.uy para el mundo por internet. Te decía que voy a aprovechar el día de hoy, porque estoy solo, hoy no cuento con ningún participante, columnista, entrevistado. Voy a aprovechar a hacer un análisis, a ver si lo logro, respecto a los fenómenos políticos que se están viviendo en la región, pero lo voy a traer, por supuesto, esa fenomenología política o ese análisis la voy a traer a nuestro país. Porque hace ya décadas que estamos viviendo, a través de distintas etapas históricas, una batalla cultural. Se habla mucho de la batalla cultural, pero a veces nos quedamos en las expresiones, en las frases, y vamos abundando en esa expresión, batalla cultural, y sin darnos cuenta, vamos naturalizando la batalla cultural y también sin darnos cuenta, vamos naturalizando esa batalla cultural como si formara parte de la vida institucional de nuestros estados republicanos, del proyecto de república que tiene nuestro país, por ejemplo, desde nuestra Constitución, que lo decíamos el otro día, la Constitución de la República es todo el proceso constitucional. No lo digo yo, lo decían grandes doctrinos, grandes constitucionalistas como Justino Jiménez de Aréchaga. La Constitución de 1830 a la actual es nuestra Constitución, digamos que con, dirían los americanos, con adendas, con incorporaciones, con una sumatoria de mejoras, pero que nada quitan lo sustancial de los paradigmas o los principios jurídicos de un Estado republicano. Sin embargo, a partir de determinadas fechas, muy especialmente cuando comenzó a gobernar el Frente Amplio, en estos 15 años precedentes a estos 2 años y medio de este actual gobierno de coalición, que digamos interrumpe ese proceso histórico de 15 años, bueno, se incorporaron un montón de instituciones legales que no responden directamente a la Constitución de la República. Por lo tanto, se comenzó en un derrotero de legislación que va alterando y va pervirtiendo el componente republicano del país porque le va quitando piezas a ese sistema integrado que es la Constitución de la República, le va quitando piezas y le va incorporando otras, como si al motor de un coche le incorporaras piezas que son similares pero no son las propias de ese motor o las originales de ese motor. Lo hacen funcionar, pero ya no del mismo modo. Funciona más o menos, pero ya no funciona bien. Eso es lo que está pasando en nuestro continente. Y especialmente cuando se instaló o se impuso una narrativa política de la confrontación. La confrontación no es una narrativa política que esté ahora, en estos tiempos en los cuales se hace más evidente. El ejemplo perfecto es Argentina, con la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner sometida a un juicio desde el Poder Judicial hace 14 años, como es el juicio por las obras de vialidad, en el cual se va llegando a la conclusión, y así llegó el fiscal Luciani con el fiscal Mola en esa etapa de alegato acusatorio, que es una etapa oral del juicio, es una etapa de acusación del fiscal, que se ve convencido, bueno, que hubo una defraudación al fisco, una defraudación al Estado, con una malversación de fondos de obra pública, y esa malversación originada desde una asociación o una organización para delinquir. Estima que se violó el artículo 36 de la Constitución y remite al artículo 29, hay delitos contra la patria inclusive. Pero ahora tiene su etapa de alegato de defensa la vicepresidenta argentina como los 13 imputados en esa acusación, los 13 acusados. Es decir, estamos hablando de un debido proceso con sus garantías de acuerdo al funcionamiento del Poder Judicial, que es uno de los poderes que integran una república y que tiene total independencia.
Es un poder técnicamente independiente, suprapartes, que debe desarrollar los juicios que corresponden cumpliendo con los principios jurídicos, como el principio de legalidad, igualdad ante la ley. En base a ello, que es simplemente eso, la vicepresidenta argentina instaló mediáticamente un show social y mediático, en el cual incluso desarrolla una especie de puesta en escena de una defensa mediática extrajudicial, dando cuenta con ese proceder que la vicepresidenta argentina cumple con dos tareas revolucionarias o de confrontación ideológica al poder republicano. Una es la rebelión ante el poder judicial. Está cometiendo con un acto de rebeldía, de rebelión, no se está ajustando al debido proceso, interfiere, mediatiza y segundo, apela a la movilización, de algún modo, entre comillas, santificada, venerada por las Madres de Mayo, por Bonafini, que buscan de algún modo venerar ese movimiento, establece en las calles, en su propio barrio, pero en las calles en general, el poder político de facto, un poder político establecido en las puebladas, en las ordalías, en las hordas sociales que salen desde ese convencimiento, muchos pagos, por supuesto, también está instrumentado todo eso, hay gente que está pagada, subvencionada para hacer esas movilizaciones, y otra que sale fervientemente convencida de su gran heroína social, la gran líder popular Cristina Fernández de Kirchner, cuando el país, todos sabemos, se está cayendo a pedazos. Ahí hay un ejemplo perfecto de una narrativa confrontativa que está vinculada a una estrategia revolucionaria, como lo es el marxismo cultural, el neomarxismo. Cuando se impone esa narrativa política de la confrontación narrativa, del antagonismo, cuando se impone una narrativa política de incompatibilidades entre un modelo y otro, se llega inevitablemente al extremo del odio, que es la retórica que se instala desde la búsqueda de ese poder de facto, desde el propio gobierno de la República Argentina. Qué increíble. Se instala la dialéctica o la retórica del odio y a su vez la imagen pública del poder político por encima de las instituciones y del poder judicial. Evidentemente eso se va a ir consolidando, se va extremando hacia la urgencia emocional de que se instale, de acuerdo a sus acólitos, ese poder político de facto que está permanentemente asusando con que es víctima del odio que le profesa el poder judicial y los medios de comunicación. Es un ejemplo perfecto, digno de estudios. Surgirán muchos libros, ensayos, estudios, documentales sobre lo que está pasando en Argentina, lo que tristemente está pasando. ¿Pero solo pasa en Argentina? No, te decía que es el ejemplo perfecto, es el más visible, ostensible, llega a la máxima expresión respecto a un proceso inevitable de descomposición social. Fuga de talentos, gente que va a migrar, gente que queda sometida, subyugada a ese poder de facto, que va a romper con sus derechos, con sus libertades. Se está hablando ahora en Argentina de legislar la ley del odio, que es nada más y nada menos que el mecanismo de sometimiento, un mecanismo legalista, anticonstitucional, de sometimiento a la libertad de expresión, como se lo hizo en Venezuela. Pero te decía, ¿solo pasa en Argentina? No, está pasando en todo el continente. Afortunadamente en Chile gana el rechazo a la reforma de la Constitución, que buscaba por vía constituyente formular un país distinto, un país ya socialista, un país que se transformara en una especie de Estado multinacional, multicultural, con mapuches, araucanos, regionalizaciones, un modelo populista socialista que es rechazado, abrumadoramente rechazado y por la población chilena en esa votación obligatoria
que tuvo más de 13 millones de votantes, seguramente que es el padrón electoral o cuerpo electoral de Chile, que por un 60 y pico por ciento rechaza esa reforma de la Constitución y prefiere quedarse con su Constitución republicana, con su Estado de Derecho. Afortunadamente, un gran signo para la región, un síntoma importante también a tener en cuenta, pero ese síntoma a su vez nos está hablando de esta batalla cultural. Somos países que no estamos avanzando en un sentido unidireccional, no estamos avanzando como una unidad nacional, sino que estamos detenidos en el fragor de estas distintas instancias de esta batalla cultural para obtener el poder del Estado. Evidentemente en nuestro país estamos llenos de ejemplos. Vamos a ir a eso. Lo que está pasando entonces es que en la dinámica política de los países latinoamericanos se va dando esta batalla cultural, por lo tanto no estamos viviendo en plenitud nuestras repúblicas, no estamos viviendo en plenitud una dinámica democrática republicana. Esto no es otra cosa que una estrategia que planteó hace mucho tiempo ya el autor revisionista del marxismo clásico, el periodista y pensador italiano Antonio Gramsci, y que desde él, bueno, siguió revisándose dicho concepto revolucionario hasta llegar a pensadores como Ernesto Laclau, que es uno de los pensadores fundamentales de las estrategias del neomarxismo, postmarxismo, para instalar las revoluciones hacia el socialismo del siglo XXI desde el Foro de San Pablo. Pensador argentino, educado también en el Reino Unido, con un doctorado en filosofía, al igual que su esposa Moffat, y así una legión de teóricos, de sociólogos, politólogos, filósofos, que van desarrollando este neomarxismo a la medida de Latinoamérica, todos evidentemente nucleados en ese capital humano neomarxista que integra el Foro de San Pablo y el Grupo de Puebla, y a su vez integrando todos los movimientos políticos, como por ejemplo el PIT-CNT en Uruguay, la FEU y el Frente Amplio, que están integrados todos al Foro de San Pablo, como así lo están integrados las izquierdas de todos los países de Latinoamérica. Es evidente que hablamos entonces del neomarxismo o la revolución cultural, también llamada revolución gris, difusa, tiene varios nombres, pero podemos decir en resumidas cuentas que es una narrativa revolucionaria, marxista, que apela a modificar los paradigmas culturales de la vida del Estado republicano, con la separación de poderes, poder ejecutivo, poder legislativo y poder judicial, con el debido control entre esos poderes, con principios claves, cardinales, como el principio de legalidad. Nos gobiernan las leyes, no los hombres, el gobierno de las instituciones, la institucionalidad, de acuerdo a los principios constitucionales, principio de igualdad ante la ley, todos somos iguales ante la ley, y todos bajo la misma circunstancia deberemos ser reconocidos por las mismas leyes y se aplicarán las mismas leyes bajo las mismas circunstancias, sin distinción alguna. Eso es el principio de igualdad ante la ley. Y ese principio de igualdad va a ser el fundamento de un proceso judicial con las garantías de la legalidad. El socialismo del siglo XXI, proclamado desde la Revolución Socialista Bolivariana de Venezuela, es, digamos, el gran faro que siguen estos movimientos de izquierda. Es el norte, es el cometido final, arribar a ese status quo político, esa situación de un Estado populista, que ellos llaman el Estado popular o la democracia popular revolucionaria bolivariana. No en vano el PCNT reconoce a dicha revolución, no en vano todos los integrantes del PCNT y el Frente Amplio se integraron, valga la redundancia, a una organización continental de prosapia marxista y socialista como lo es el Foro de San Pablo, y tenemos que entender que desde ahí se concibe y se organiza una acción política y una narrativa o relato, si vos querés, neomarxista, identificable en varios síntomas del accionar político y también de la retórica política del Frente Amplio y de todos los sindicatos únicos que integran esa federación sindical llamada PIT-CNT, incluida también la FEU, como los gremios de la universidad. Cuando la nación se polariza,
desde el sistema político que va dando, digamos, ese uso y abuso de la narrativa confrontativa, se intoxica la vida social, se fractura el sentimiento de unidad social. El que puede ser tu compañero de trabajo, tu compañera de trabajo, el que puede ser tu aliado pasa a ser sospechoso. El que puede ser tu dialogante cotidiano pasa a ser el silencio obligatorio de todos los días. La solidaridad social se disipa, se convierte en confrontación. Esa sociedad se fractura. Ya no es fácil convivir en los ámbitos laborales, en la vida cotidiana. Tampoco es fácil convivir con un determinado tipo de prensa y de otra. Unos van a escuchar un tipo de periodismo, otros van a escuchar otro tipo de periodismo. Así sucede en la vida también cotidiana virtual de las redes sociales. Esas sociedades se van fracturando, se dividen. Ya de facto se da un primer fenómeno o efecto de ese gobierno de facto o esa política de facto que es anticonstitucional, antijuridicista. ¿Cuál es el primer efecto de facto? La legitimidad social, la vivencia o el reconocimiento de figuras políticas y de poderes políticos que no reconocen la Constitución de la República. Por lo tanto, un sector de la sociedad se va a aislar de esos principios republicanos, va a experimentar otros sentimientos, no se va a sentir integrada a esa vida republicana que dicta la Constitución. Hay dos errores que no se deben cometer cuando pasa esto, y creo que se están cometiendo. Por eso quería analizar desde acá. Disculpen si es un poco filosófico, si ustedes quieren un poco, estoy haciendo trazabilidad filosófica y sociológica del poder, si vos querés, desde el punto de vista periodístico, porque yo no soy sociólogo, ni soy politólogo, pero estoy analizando desde el punto de vista periodístico lo que está sucediendo en toda esta región. Y te repito, no de ahora, sino desde hace tiempo. Y es bueno reinstalar o reformular conceptos como poderes golpistas o lo que pueden ser golpes de Estado. Tendríamos que reformular nuevas modalidades del golpe de Estado. Creo que nos hemos quedado en Latinoamérica con aquellos golpes de Estado militares cuando la confrontación era armada directamente, cuando la confrontación era desde fuera del sistema constitucional republicano y democrático por aquellos grupos terroristas en aquella Guerra Fría de los años 60, 70, y para que sobrevengan luego poderes de facto también o regímenes dictatoriales. Y luego de la apertura democrática comienza un distinto proceso, un proceso político y social distinto a aquellos procesos. Por lo tanto, tendríamos que revisar todo eso, porque ahora hay otros golpes de Estado que son más técnicos, si vos querés más sutiles. Y hay dos errores que no se deben cometer en este sentido. Apelar a la estrategia espejo de parte de los republicanistas o de las fuerzas republicanas democráticas. Es decir, apelar a la estrategia espejo es confrontarlos también, porque eso lo único que va a generar es más división. Pero tampoco se debe apelar a la omisión de dicho tema, como si no existiera. Lo primero crearía una sociedad confrontativa que olvidaría que vive en una república con sus reglas de derecho. Y el segundo error generaría un sistema político hipócrita que devaluará el nivel de creencia que la sociedad experimentaba en ese sistema político, que creo que es lo que está pasando en nuestro país. Se está vivenciando un sistema político que no calla del todo, pero calla bastante lo que está pasando, y cuando las cosas se ponen realmente álgidas o llegan a un extremo, recién ahí sale de modo reactivo a decir las cosas. Me refiero a las fuerzas republicanas de la coalición de gobierno. Esas fuerzas republicanas tendrán que buscar el centro de la escena política, no queda otra posibilidad. Tendrán que ir al centro de la escena política y no estar en el rincón del ring, reaccionando. Tendrán que ir al centro de la escena política desde la racionalidad y tendrán que preguntarse en voz alta por qué se instala esta acción política revolucionaria, o si vos querés desestabilizadora, que simula ser democrática y republicana, vale decir, tendrá que ir por la ontología, por su ser político, tendrá que ir por el cómo, vale decir, por su estrategia,
y tendrá que ir por su finalidad, el cometido político, el objetivo final que persiguen, sincerar todo esto, con análisis puntuales, sobre hechos puntuales. ¿Por qué pasan tales cosas? ¿Por qué pasa lo de Charles Carrera y toda esa irregularidad administrativa del Ministerio del Interior de Bonomi y esa pésima investigación policial a raíz de una bala disparada en una casa en la cual se estaba viviendo una orgía con consumo de drogas, con narcos, autoridades del gobierno de aquel entonces y empresarios? Esa pésima investigación policial que siquiera logró descubrir de qué arma salió esa bala, qué tipo de arma era, qué bala era, por qué se disparó, quién la disparó, qué estaban haciendo en ese lugar, quiénes eran. Se alteró la escena del crimen. También acá se alteran las escenas del crimen. También se estropea toda la escenografía de un crimen. Lo dicen varios testigos. En ese caso, de esa bala que dejó parapléjico a Víctor Hernández y que posteriormente una internación de 8 meses en la clínicas lo lleva Charles Carrera apresuradamente al hospital policial, resuelven llevarlo ahí, falsificando un documento público, haciéndolo pasar por policía a un civil y dándole un servicio médico de 3 años, dando la cuenta aparentemente de $260.000 de gastos del Estado, es decir, una malversación de fondos al erario público de parte del tercer integrante del Ministerio del Interior, o sea, el director del Ministerio del Interior, pero que seguramente con conocimiento de sus superiores y también un conjunto de personas que han sido traficadas en esa influencia de la malversación de los fondos. Por lo tanto, hay muchos delitos ahí a investigar y eso obedece al estricto orden de competencias del Poder Judicial. Se abre una comisión investigadora en diputados, como se había abierto aquella investigadora para FENAPES, sobre otros hechos también ilícitos que cuando se recaban suficiente prueba se considera que se remitía esa prueba y se remitió, se debía remitir a las autoridades judiciales. Bueno, los integrantes del Frente Amplio, encolumnándose políticamente, salen a la protección y buscando la impunidad de integrantes de FENAPES y ahora en este otro caso también buscando la impunidad del senador Charles Carrera. Ahí tenés claramente establecida la actitud, por ejemplo, de un poder político de facto que se pretende o pretende estar por encima de las autoridades judiciales de una república, que no obedece a la separación de poderes, que no tiene una conducta decente, éticamente decente en nuestra república, inclusive manifestando la necesidad de que esos temas se investiguen y que se investiguen a esas personas sospechadas por fuertes indicios probatorios, que se investiguen si acaso cometieron delitos contra el Estado, contra las finanzas públicas, contra la administración, abusando de sus funciones públicas. Esa sería la actitud correcta, éticamente correcta y virtuosa. Pero no esta otra, que es común ya, común denominador en el Frente Amplio, encolumnarse en la protección de personajes que integran la fuerza política del Frente Amplio, y en este caso cuando fue autoridad el director administrativo del Ministerio del Interior en el ministerio de Eduardo Bonomi. A ese nivel hay que empezar a plantear todas las cosas. ¿Y por qué esta fuerza política se comporta de esta manera? Lo hizo con FENAPES. Cuando la comisión investigadora se abre, los integrantes, los diputados del Frente Amplio, no integraron esa comisión. Cuando ahora se abrió esta comisión investigadora contra Charles Carrera, los diputados del Frente Amplio no se integran a esa comisión y se van. Y comienza una campaña de desprestigio y de victimización. Además, desprestigio de la comisión investigadora y victimización de Charles Carrera y del Frente Amplio como una fuerza perseguida, políticamente perseguida. Ha pasado con Carolina Cose respecto al Antel Arena y también instalan la teoría del lawfare. También instalan la teoría de un poder judicial que sale a la casa de brujas o a perseguir a una fuerza política. Evidentemente, siempre discurso confrontativo que se victimiza y plantea
el antagonismo en el seno de la sociedad y del sistema político uruguayo. La discrepancia es lícita y constitucional, el odio no. Los matices de ideas, las diferencias de las ideas a negociar es constitucional, la confrontación no. Las diferencias deben resolverse en puntos de acuerdo, en consensos, que siempre den el sentido de unidad nacional. Eso es una democracia y eso es una república nacional, porque si no, no podemos subsistir como país. No seríamos un país sustentable si no tenemos ese sentimiento de unidad nacional, sí de adversarios políticos, sí de ideas distintas, sí de matices, de discusión de ideas, de fuertes discrepancias, pero que pretendan siempre llegar a puntos de acuerdo, cosa que no está pasando en la vida política del país. De cuestiones judiciales se están haciendo hechos políticos. El ejemplo perfecto, decíamos, es Cristina Fernández de Kirchner. Acá hay un ejemplo bastante perfecto, Charles Carrera ahora. El ejemplo también perfecto de FENAPES. FENAPES, a su vez, que discute la reforma, sigue discutiendo una reforma educativa de este gobierno que fue votada por la población cuando este gobierno ganó las elecciones y a su vez ratificada después del referéndum, otra campaña contra el gobierno desestabilizadora de parte de la oposición para tirar abajo las reformas que el gobierno vino a plantearle a la sociedad uruguaya, si vos querés, como reformas de algún modo reparadoras de la vida republicana del país. Quiero llegar ahí a ese punto. Quiero llegar a ese punto. Pero una vez que se dio el resultado del referéndum, se ratifica lo que dispone la LUC, la Ley de Urgente Consideración, en materia educativa también, que a su vez proviene de un viejo decreto de Tabaré Vázquez que planteaba la necesidad de eliminar ese cogobierno en cuanto al poder de veto y decisión de los sindicatos en materia educativa, dado que la educación debe ser regida por las autoridades del Estado y por el gobierno competente que fue elegido libremente por el pueblo. Por lo tanto, no se pervierte en nada el principio de autoridad y de legalidad de la educación, sino todo lo contrario, se restituye la legalidad de la educación y sin embargo desde la oposición se le plantea a sus acólitos o fanáticos que este sistema educativo, esta reforma es regresiva y es perjudicial para los colectivos docentes y los colectivos de los estudiantes, y cuando Robert Silva va en ese clima enardecido, va al Liceo del Cerro, bueno, es apedreado, buscan agredirlo físicamente, rompen los vidrios del coche. Ahí tenemos otro ejemplo y síntoma de la confrontación, de esa narrativa del odio que va medrando, que va creciendo a medida que pasa el tiempo y se llega a extremos como lo estamos viendo en Argentina. No son casualidades los hechos políticos, sociales o económicos, no pasan de un día para el otro, no es abrupto, es todo un proceso. Hay un proceso de deterioro de un montón de virtudes, o si vos querés, de círculos virtuosos que tiene una nación, y hay un proceso de crecimiento de otras modalidades políticas o de otras actitudes que van tomando la escena, al centro de la escena, y se naturalizan. Eso es lo que busca una revolución cultural, eso es el neomarxismo, que además ya está impuesto en nuestro país desde el punto de vista institucional. Vamos a una pausa y vamos a ir a esas reformas que hizo el gobierno y las reformas que no hizo, y a raíz de esta levedad ya tenemos este clima de confrontación política en nuestro país.